En el momento en que Dragon Ball Super fue anunciado, supe que la cosa sería incluso peor que GT, y no me equivoqué. GT no fue malo por el hecho de que Toriyama no fue el escritor, sino porque la franquicia ya había llegado a un punto en el que le había dado el síndrome del Long Runner. Como he explicado en el pasado, cuando un concepto no evoluciona, se estanca y ni el más brillante de los escritores puede mantener como bueno eternamente algo que lleva como 500 episodios. Simplemente ya no había nada más que agregar a la franquicia, y prueba de esto es que después de 3 arcos de Dragon Ball Super, lo único que han añadido es un sinsentido de universos alternos y más poder, que para este punto no significa nada. Nada de desarrollo de personaje, ni lore, ni otra fórmula, ni siquiera una nueva forma de combate como hizo Yoyo con los stands. Es la misma mierda de siempre, y como ya lo he explicado en el pasado, ese solo hecho es terrible. Empezando con el arco de la batalla de los dioses, la aparición de Bills es algo que ya daña la continuidad por sí misma. Hasta este punto, se suponía que Freezer y su familia eran los más poderosos del universo, y que los demás enemigos fueran más fuertes que él tenía sentido porque fueron enemigos que fueron creados en ese momento de la historia, con excepción de quizá Dabura. Y ahora resulta que Bills siempre estuvo ahí y era inmensamente más poderoso que Freezer, y tú pudieras decir que nadie sabía de él porque estaba dormido, pero como claramente nos muestra la serie, la familia de Freezer y los Saiyajin, así como los Supremos Kaiosamas, estaban conscientes de la existencia de Freezer. Si ese es el caso, ¿por qué Bills nunca fue mencionado durante este tiempo, o siquiera insinuado? En el contexto de los Supremos Kaiosamas, tiene menos sentido incluso porque uno de ellos incluso dice que la persona que lo había encerrado en una piedra no era tan fuerte como Majin Buu, cuando luego se nos revela que fue Bills quien lo encerró y claramente este sabe que es más fuerte que Majin Buu. Si no es aparente que esta mitología de los dioses fue forzada en la continuidad, la leyenda del Super Saiyajin Dios es incluso peor. Es decir, siempre hubo leyenda del Super Saiyajin, pero no del Super Saiyajin Dios. ¿Cómo es que la familia de Freezer no sabía de esto? O mejor aún, ¿por qué carajos Kaiosama no sabía de esta información, pero Shenlong sí? Shenlong no fue creado hace 300 años y por Namekianos, especialmente por Kamisama. ¿Por qué demonios Shenlong de todos los personajes sabe esta información? Eso sin mencionar que el tal grandioso Super Saiyajin es flojo en todo sentido. La forma de obtenerlo, la cual es por medio de un ritual maricón, lo hace ver como si cualquiera que es un Saiyajin pudiera obtenerlo con ayuda. De hecho, me hace preguntarme por qué no han repetido el mismo ritual con Gohan, Goten y Trunks si no se ha impuesto que el requisito sea que los usuarios tengan cierto nivel de poder. Eso sin mencionar que usar un feto como fuente de energía no es cute, es jodidamente mórbido. El Super Saiyajin Dios también es flojo en el sentido de que en comparación con otras transformaciones no hace ninguna diferencia. Como mencioné en mi primer reseña a Dragon Ball, en general, la transformación de Super Saiyajin 1 fue simbólica, pero el resto solo fueron power-ups sin más sustancia. Esta transformación es lo mismo y a su vez es decepcionante por el nombre porque Goku realmente no tiene ningún poder de Dios. No manipula el tiempo, no manipula los elementos, no puede crear vida, no nada. Solo es otro power-up que no cambia en nada su forma de pelear. Uno asume que simplemente es el hecho de que ahora tiene la fuerza de un dios, pero incluso eso no se ve tan importante porque uno imaginaría que la fuerza de un dios volaría el universo sin mayor esfuerzo, y tampoco es que se vean muy espectaculares las batallas. De hecho, en el primer Dragon Ball, con niveles de poder por mucho debajo del nivel de Super Saiyajin Dios, causaban más destrozos y se veían mucho más imponentes. Para el caso, fuera de los conceptos no tengo mucho que decir porque el arco es jodidamente aburrido. Es lento, redundante y toma escenas de la película que duraban 5 minutos y las extiende a un capítulo entero. Eso sin mencionar el soundtrack aburrido que ni de cerca le llega a la epicidad del original y el hecho de que la animación es horrorosa. Y sí, la animación es horrorosa, mucho más que la serie original. Nadie está diciendo que Dragon Ball tuviera la animación de Akira o Ghost in the Shell, y por supuesto, habían bajones terribles de calidad, pero a diferencia de Dragon Ball, en Super esa no es la excepción, es la norma. Dragon Ball tenía bajones de calidad de vez en cuando, mientras que en Super no hay bajón porque es raro cuando la animación no se ve como la mierda. Eso sin mencionar el trabajo de color. El color de Dragon Ball Super es nauseabundo. Luce blando, chillón y acartonado. Y sí, esa es una parte muy importante de la animación. Miren esta imagen hecha por un fan de Dragon Ball sobre cómo sería Dragon Ball Super con los colores de Dragon Ball Z. No es algo que esté sujeto a discusión, simplemente se ve mucho mejor de esta forma.
Es más detallado, no es acartonado y no es chillón. Además, que la línea no es tan gruesa como si se tratase de un cartoon de Genndy Tartakovsky. La única cosa buena de todo Dragon Ball Super son Bills y Whis como personajes. Y no porque sean personajes complejos o muy trabajados. De hecho, su chiste de que les gusta mucho la comida lo repiten hasta el cansancio y pierde la gracia. Pero en comparación del resto de villanos que son de personalidad 100% malvada, Bills y Whis, quienes tienen una personalidad juguetona y que no necesitan volverse más fuertes, que son negociables y que no necesitan conquistar el mundo, se sienten como algo más fresco en comparación. Pasando al arco de Golden Freezer, la serie se pone incluso peor. Para empezar, todo se siente tan conveniente y forzado que hasta es doloroso. Es decir, el resucitar a Freezer hasta este punto específico de la historia y no antes, la explicación de por qué Freezer se volvió más poderoso. Las escalas de poder en Dragon Ball se habían ido a la mierda desde hace muchísimo tiempo, pero a partir de aquí dichas escalas ya no pueden ser más incoherentes ni aunque lo intentaran. Es decir, no solo Goku consiguió otra transformación del Super Saiyan Dios justo cuando apenas se nos había presentado la primera y que solo pudimos presenciar una sola vez, sino que además la obtuvo fuera de pantalla. Y aún así Goku es derrotado momentáneamente por Freezer en combate, quien se vuelve así de poderoso también fuera de pantalla y con un entrenamiento común y corriente, con la excusa de que los de su raza pueden volverse inmensamente poderosos con entrenar normalmente porque su raza ya nace con un poder inmenso. Si ese es el caso, entonces ¿cómo obtuvo esta información? ¿Se lo dijo su padre? Si ese es el caso, si ellos sabían de la existencia de Bills y Majin Buu y estaban conscientes de que estos son más poderosos que ellos y estos son tiranos que gobiernan el universo, ¿por qué no se pusieron a entrenar? Tiene sentido. ¿Qué hubieran hecho si Bills o Majin Buu se cruzaban en el camino? Además que, como bien vimos, Freezer pudo casi alcanzar el nivel de Goku, quien le dio batalla a Bills en su 70%. Con esta lógica, si Freezer o cualquiera de su familia hubieran entrenado por poco más de unos meses, sino más bien por años, estos fácilmente superarían la fuerza de Bills e incluso quizá de Whis. Lo que estoy diciendo ni siquiera es medianamente elaborado, es sentido común. Eres un tirano que quiere gobernar el universo y sabes que tienes el potencial de ser infinitamente poderoso. La saga es tan vacía en contenido como su predecesora. Es un conflicto sumamente sencillo que consiste en Freezer reviviendo, peleando con los héroes, perdiendo, y aún así es alargado más de lo necesario para hacer un punto sencillo. A decir verdad, una trama tan sencilla puede ser contada fácilmente en 3 capítulos, o en una película por supuesto. Y ese es el problema, estas ideas fueron originalmente planeadas para ser películas, no para hacer varios capítulos, haciendo que en formato de televisión los errores sean más notorios que en formato de películas. Y a pesar de que estas sagas son relativamente cortas, más en comparación de las sagas del Dragon Ball original, las cuales duraban el doble o el triple, estas se sienten mucho más lentas que en el Dragon Ball original por la simple razón de que las ideas son muy simples como para ser estiradas. En el Dragon Ball original también estiraban las sagas, y también eran tramas sencillas, pero varias cosas estaban pasando al mismo tiempo y ocurrían mucho más eventos, y por eso el original mantenía la ilusión de que sus tramas eran más complicadas de lo que realmente son, mientras que Super se siente mucho más desinspirado en comparación. ¿Qué va? Incluso GT manejó esto mucho mejor con creces. En la versión de televisión también añadieron unas poquitas cosas, pero dichas cosas se sienten como un total despropósito. En la versión para televisión mantuvieron con vida a Sorbet, uno de los soldados, solo para que el resultado fuera el mismo y solo hiciera más tiempo. Incluso intentaron que tuviera alguna especie de historia de fondo y motivación, pero nada de esto importa porque Ginyu, quien convenientemente estaba cerca, cambia de cuerpos con él y este es asesinado al poco tiempo de todos modos, por lo que ambos personajes son desperdiciados y da la ilusión de que solo estuvieron ahí para hacer más tiempo con una falsa sensación de tensión de que harían algo más grande. También asesinan a Piccolo, pero da igual porque el ritmo en esta parte va tan apresurado que incluso lo reviven fuera de cámara. El momento no tiene impacto en lo absoluto y solo sirve de catalizador para que Gohan se ponga a entrenar, cosa que por lo pronto no ha tenido ningún punto porque ni siquiera tuvo participación en la siguiente saga. Fuera del hecho de que la saga carece de mucho contenido, es forzada en todos los sentidos y es paradójicamente muy lenta y apresurada al mismo tiempo, también está el hecho de que no genera ningún cambio ni agrega nada a la franquicia. Es decir, las únicas dos cosas que agrega son Jaco y la nueva transformación de Super Saiyajin Dios. La segunda no tiene ningún significado porque es lo mismo que la transformación anterior, pero de otro color. Y Jaco por su parte parece una publicidad con patas al otro manga de Toriyama. Todo lo que ha hecho lo pudo haber hecho cualquier otro personaje.
como el avisar sobre Freezer lo pudo haber hecho Kaiosama, y en sí se siente más como un plot device con patas, que está ahí para dar información en el momento conveniente. La saga hubiera tenido significado si por lo menos no hubieran hecho la mierda del time reset y en su lugar la Tierra se hubiera ido a la mierda, junto con Freezer sobreviviendo, quien esta vez entrenaría más para que ni siquiera Bills pudiera hacerle frente. Pero con el time reset se siente como que la saga no tuvo ningún punto y todo fue una gran pérdida de tiempo. Literalmente tuvieron una segunda oportunidad de hacer esto en la versión de televisión y no lo hicieron, haciendo que el retelling de las películas no tenga ningún punto. El siguiente arco es tan estúpido que ni siquiera tuvo por qué haber empezado en primer lugar. Esencialmente es un torneo galáctico entre dos universos, como competencia entre Bills y Champa, y el ganador obtendría unas super esferas del dragón, que le concedería cualquier deseo sin reglas. Esto es estúpido porque Champa ya tenía 6 esferas del dragón en su posesión, por lo que no era ni siquiera necesario decirle algo a Bills en primer lugar. Pudieron encontrar la séptima por ellos mismos y no tienen tiempo para perder de todos modos porque son dioses, y Bills ni siquiera sabía de que esas cosas existen. Eso sin mencionar que lo que Champa quería pudiera solucionarse de miles de formas y con las esferas del dragón normales. Sé que se supone que Champa sea un personaje estúpido, pero cuando toda la base de una saga se da por la estupidez de un personaje simplemente se siente muy conveniente y como una molestia que se pudo haber evitado usando el sentido común. Los nuevos personajes introducidos en esta saga son un asco. En términos de diseño tenemos los clones de Bills, Whis y Freezer. Tenemos al Saiyajin genérico, al robot genérico, a Winnie Pooh y a un recoloreado con traje de Cooler. Que a Toriyama le guste la simplicidad no es excusa para que sus diseños sean reciclados de otros personajes. Aburrido, desinspirado y flojo. En términos de personalidad, Champa es una versión incluso más inmadura y malcriada de Bills, por lo que se vuelve molesto al poco rato. Vados es una muñequita callada. El Saiyajin se caracteriza por ser un sumiso lamehuevos, el robot es un llorón, y el Cooler recoloreado, del cual ya olvidé su nombre, es tu típico badass callado y poser. El único con el que vale la pena extenderse un poco es con el clon de Freezer, el cual se nos presenta como una versión buena de Freezer, solo para que se nos revele al siguiente capítulo que no lo es y que es tu típico megalomaniaco unidimensional. Y digo que se nos presenta porque literalmente se nos presenta. Cuando Goku y Winnie Pooh pelean, el referee no dice nada en ese momento, pero cuando Goku y Frost pelean, el referee por alguna extraña exposición de quién es Frost y de lo buena persona que es este. Dejando de lado lo flojo que es esto desde un acto narrativo, nadie le preguntó al referee sobre la identidad de Frost, por lo que no tiene sentido que se ponga a hablar de él. El plot twist aquí es que Frost estaba haciendo trampa con un veneno y por ello logra derrotar a Goku y Piccolo. Cuando esto es revelado, descalifican a Frost y Goku vuelve a la competencia, pero Piccolo no. Esto es especialmente decepcionante porque Dragon Ball Z ya venía relegando al resto de personajes y dándole foco solo a Goku y Vegeta. Tirarnos la carnada de que Goku perdió muy pronto en el torneo y que por esto mismo los otros personajes tendrán más participación era totalmente innecesario si al final serían Goku y Vegeta quienes, como siempre, son los que derrotan a todos los enemigos. Y sí, la victoria de Monaka no cuenta porque estuvo arreglada. Hablando de Monaka, este es otro personaje introducido que había olvidado. Su personalidad es nula porque nunca habla. La lógica de por qué está en el torneo no tiene sentido y es un espacio inútil. Y es el mismo chiste de Mr. Satan de que es alguien débil que por alguna razón siempre sobrevive a todo y termina llevándose la gloria. Es un chiste que aparte de gastado para este punto, tiene menos impacto porque ya existe Mr. Satan para cumplir ese rol, y este tenía mucha más personalidad. Volviendo a lo de que Goku y Vegeta hacen todo en el arco como siempre, es decepcionante como la mierda porque esta era la oportunidad perfecta para darle relevancia a personajes como Gohan, Majin Buu o incluso Tenshin Han. De hecho, Gohan y Majin Buu no entran al torneo por razones forzadas como la mierda, como que una de las pruebas era sobreescribir y Majin Buu no sabe hacer eso por lo que falló. ¿Por qué carajos este personaje aparece en la portada del show si no hace nada? Cuando pudo aparecer en la saga de Golden Freezer nos dicen que se quedó dormido, y cuando pudo participar en el siguiente arco no lo dejan participar por una estupidez. ¿De verdad Toriyama es tan corto de creatividad que no le encuentra utilidad a sus otros personajes? Eso sin mencionar que el hecho de que Gohan no pueda entrar vuelve inútil la escenita dramática que montaron de que ahora se pondría a entrenar. El torneo, que tuvo las peleas más aburridas de cualquier arco de torneo de todo Dragon Ball, culmina con la batalla de Goku contra Cooler, quien puede manipular el tiempo por medio segundo y es más poderoso que Goku, por lo que este revela que, nuevamente y fuera de cámara, y casualmente sin que Vegeta se diera cuenta,
estuvo entrenando una forma de mezclar el Super Saiyajin Dios Azul con el Kaioken, lo cual suena terriblemente a Dragon Ball AF para este punto, y es otro flojo power-up sin repercusiones y que no tiene ninguna lógica. Es decir, si Goku ya podía herir normalmente a Cooler con una transformación superior de un estado en el que eres Dios, con un potencializador de poder que multiplica tu fuerza por 20, debería ser suficiente no solo para desintegrar a Cooler con un solo golpe, sino de destruir el puto lugar con tan solo existir. Es una batalla sumamente retardada, no tiene ni pies ni cabeza. Después de esto, Bills concedió el deseo de Champa de todos modos, haciendo que el arco se sintiera todavía más innecesario y sin significado. Y pasamos a una saga de relleno que es sobre un bicho que copia los poderes de Vegeta en otro planeta y que realmente no añade nada. De hecho, el problema se soluciona pisando una mierda, así como así de forma anticlimática. Y no solo han reciclado el arco de Freezer, sino que ahora también reciclarán el arco de los androides con elementos de fanfiction como con un Goku malvado. Es obviamente un pedazo de mierda de serie, un zombie, una sobreexplotación de la franquicia, un cash grab total, un trabajo flojo y desinspirado. No podría ser más notoriamente terrible. Solo fanboys podrían defender dicha atrocidad de serie como buena. Y es gracias a estos fanboys que Toei Animation seguirá ganando dinero fácil sin el menor esfuerzo.